Bloque 1. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón está hecho pedazos? ¿Que las desilusiones, los fracasos y las traiciones han dejado cicatrices tan profundas que parece imposible sanar? ¿Y si te dijera que esas heridas, esas desilusiones que hoy te duelen, no son el final de tu historia, sino el comienzo de un propósito divino que solo el Espíritu Santo puede revelarte? Hoy, querido oyente, vamos a adentrarnos en un viaje profundo a través de las historias hebreas, donde descubriremos cómo Dios utiliza las desilusiones, los dolores y las pruebas para moldearnos, prepararnos y llevarnos a un destino que ni siquiera podemos imaginar. ¿Sabías que en la Biblia hay personajes que, como tú, sintieron que su corazón estaba roto, pero al final descubrieron que cada lágrima tenía un propósito eterno? En este video te revelaré un secreto oculto, un poder que muy pocos conocen, el propósito divino detrás del dolor. Sí, ese dolor que hoy sientes no es en vano. Dios está trabajando en ti, incluso en este momento, para transformar tus desilusiones en bendiciones, tus lágrimas en alegría y tus heridas en testimonio. Pero esto no es todo. A lo largo de este estudio descubrirás cómo las historias hebreas nos enseñan que el corazón roto no es el fin, sino el inicio de algo mucho más grande. Te haré preguntas que quizás nunca te hayas hecho. ¿Qué quiere enseñarte Dios a través de este dolor? ¿Cómo puedes encontrar esperanza en medio de la desilusión? Y lo más importante, ¿cómo puedes permitir que el Espíritu Santo te guíe hacia la sanidad y el propósito que Él tiene para ti? Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta "Paz en Cristo" en este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar estas palabras de esperanza. Además, al darle me gusta y suscribirte, estás contribuyendo a que este canal siga creciendo y llevando la palabra de Dios a quienes no tienen una iglesia cerca o necesitan apoyo espiritual en momentos difíciles. Hoy, querido oyente, no estás solo. Muchas personas usan este contenido como un refugio espiritual, y tú puedes ser parte de esta comunidad de fe. Así que, si estás listo para descubrir el propósito detrás de tus desilusiones, si estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te hable a través de estas historias hebreas, entonces quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida para siempre. Déjame decirte algo, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te desconectes, porque lo que viene es poderoso. Ahora, vamos a comenzar este viaje juntos. ¿Listo? Comencemos. Bloque 2. Primer tópico bíblico. 1. José. El corazón roto que Dios usó para salvar naciones. Imagina por un momento a un joven lleno de sueños, un corazón puro y lleno de esperanza. Este joven se llamaba José, y su vida parecía destinada a la grandeza, pero de repente todo cambió. Sus propios hermanos, movidos por la envidia y el rencor, lo traicionaron. Lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su hogar y lo llevaron a un lugar desconocido, lejos de todo lo que amaba. ¿Te imaginas el dolor en su corazón? La desilusión de sentirse abandonado, traicionado y olvidado. José experimentó lo que muchos de nosotros hemos sentido, un corazón roto, pero aquí está la clave. Dios nunca desperdicia un corazón quebrantado. Aunque José no lo entendía en ese momento, cada lágrima, cada momento de soledad y cada injusticia que vivió tenían un propósito divino. En Egipto, José pasó de ser esclavo a prisionero. Parecía que su vida iba de mal en peor.
Pero en medio de esa aparente derrota, Dios estaba trabajando en silencio. José interpretó los sueños del faraón y gracias a su sabiduría dada por Dios, se convirtió en el segundo al mando de Egipto. ¿Y sabes para qué? Para salvar a su propia familia y a muchas naciones de una gran hambruna. ¿Qué nos enseña esta historia? Que las desilusiones y el dolor no son el final, sino el proceso que Dios usa para prepararnos. José pudo haber guardado rencor, pudo haber perdido la fe, pero en lugar de eso, confió en Dios. Y al final le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Querido oyente, si hoy sientes que tu corazón está roto, recuerda la historia de José. Tal vez no entiendas por qué estás pasando por esto, pero Dios sí lo sabe. Él está trabajando en tu vida, incluso en este momento. Tus desilusiones no son en vano, son parte de un plan mayor que solo Él conoce. Reflexiona por un momento. ¿Qué sueños has enterrado por el dolor? ¿Qué heridas estás cargando que necesitan ser sanadas? José nos enseña que, aunque el camino sea difícil, Dios nunca nos abandona. Él puede tomar lo que el enemigo quiso usar para destruirte y convertirlo en una herramienta para bendecirte y bendecir a otros. Así que, si hoy te sientes como José, traicionado, abandonado o desilusionado, no pierdas la esperanza. Dios está contigo y tu historia no ha terminado. Él puede convertir tus lágrimas en triunfo, tu dolor en propósito y tu corazón roto en un testimonio poderoso. Bloque 3, segundo tópico bíblico 2. Ruth, la desilusión que abrió puertas a la redención. La historia de Ruth es una de las más conmovedoras de la Biblia. Imagina a una mujer joven que, después de perder a su esposo, enfrenta la desilusión y el dolor de la viudez en una tierra extranjera. Ruth no solo perdió a su esposo, sino que también enfrentó la incertidumbre de un futuro incierto. Su corazón estaba roto y su vida parecía no tener rumbo. Pero Ruth tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de quedarse en su tierra de origen, decidió seguir a su suegra, Noemí, diciéndole esas palabras que han resonado a lo largo de los siglos. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ruth no sabía lo que le esperaba, pero confió en Dios. Su desilusión no la detuvo. Al contrario, la llevó a un camino de fe y obediencia. Al llegar a Belén, Ruth trabajó duro en los campos para sostener a Noemí y a sí misma. Fue allí donde conoció a Booz, un hombre piadoso que se convertiría en su redentor. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios puede usar nuestras desilusiones para llevarnos a lugares de bendición que nunca imaginamos. Ruth no solo encontró seguridad y provisión en Booz, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesucristo. Su historia de dolor y pérdida se transformó en una historia de redención y propósito eterno. Querido oyente, si hoy te sientes como Ruth, desilusionado y sin rumbo, recuerda que Dios tiene un plan para ti. Él puede tomar tu dolor y convertirlo en una puerta abierta hacia su provisión y bendición. Ruth nos enseña que incluso en medio de la desilusión podemos confiar en Dios y seguir adelante con fe. Reflexiona por un momento. ¿Qué decisiones estás tomando en medio de tu dolor? ¿Estás permitiendo que Dios te guíe incluso cuando no entiendes su plan? Ruth nos muestra que la obediencia y la fe pueden llevarnos a lugares de bendición que nunca imaginamos. Así que, si hoy te sientes desilusionado, no te rindas. Dios está contigo y Él puede convertir tu dolor en un testimonio poderoso. Tu historia no ha terminado, al contrario, está a punto de tomar un giro que solo Dios puede dar. Bloque 4, tercer tópico bíblico. 3. David,
el corazón quebrantado que agradó a Dios. La vida de David es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar un corazón quebrantado para cumplir sus propósitos. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de dolor, desilusiones y fracasos. Desde su juventud enfrentó grandes desafíos. Fue perseguido por el rey Saúl, traicionado por aquellos en quienes confiaba, y cometió errores graves que lo llevaron a experimentar un profundo quebrantamiento. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de David fue cuando su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él y buscó arrebatarle el trono. David, como padre y rey, sintió el peso de la traición y el dolor de un corazón roto. En medio de esa angustia, escribió uno de los salmos más conmovedores: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. David no ocultó su dolor ante Dios. Al contrario, lo expresó con honestidad y humildad. Y fue precisamente esa actitud de quebrantamiento lo que lo llevó a experimentar la gracia y la restauración divina. Dios no desechó a David por sus errores ni por su dolor. Al contrario, lo usó como un instrumento para cumplir sus propósitos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que un corazón quebrantado no es un impedimento para Dios, sino una oportunidad para que Él obre. David nos muestra que, en medio del dolor, podemos acercarnos a Dios con humildad y confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos restaura. Querido oyente, si hoy te sientes como David, abrumado por el dolor o cargando el peso de tus errores, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está cerca de ti, listo para sanar tu corazón y guiarte hacia su propósito. David nos enseña que, incluso en medio de la desilusión, podemos encontrar consuelo y esperanza en la presencia de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Cómo estás manejando tu dolor? ¿Estás llevándolo ante Dios con honestidad y humildad? David nos muestra que un corazón quebrantado puede ser un corazón agradable a Dios, siempre y cuando lo entreguemos en sus manos. Así que, si hoy te sientes quebrantado, no temas. Dios está contigo y Él puede tomar tu dolor y convertirlo en un testimonio de su gracia y amor. Tu historia no ha terminado, al contrario, está a punto de ser transformada por el poder de Dios. Bloque 5, cuarto tópico bíblico. 4. Job. El dolor que llevó a una revelación más profunda de Dios. La historia de Job es quizás una de las más impactantes en cuanto al tema del sufrimiento y el corazón roto. Job era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, pero en un momento lo perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud e incluso el apoyo de sus amigos y su esposa. Job experimentó un dolor tan profundo que llegó a decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no entendía por qué estaba pasando por todo aquello. Sus amigos intentaron convencerlo de que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Pero Job mantuvo su integridad y su fe en Dios, aunque lleno de preguntas y angustia. En medio de su dolor, Job clamó a Dios, buscando respuestas. Y aunque Dios no le explicó directamente el porqué de su sufrimiento, le reveló su grandeza y soberanía. Dios le habló a Job desde un torbellino, diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:4. Esta revelación llevó a Job a un lugar de humildad y adoración. Al final, Job no recibió respuestas a todas sus preguntas, pero recibió algo mucho más valioso: una revelación más profunda de quién es Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el dolor y las desilusiones pueden ser el medio que Dios
usa para llevarnos a conocerlo de una manera más íntima y profunda. Job no recuperó todo lo que perdió de inmediato, pero al final Dios lo bendijo el doble de lo que tenía antes. Sin embargo, la mayor bendición no fue lo material, sino la experiencia de haber conocido a Dios en medio de su sufrimiento. Querido oyente, si hoy te sientes como Job, abrumado por el dolor y lleno de preguntas sin respuesta, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo, y aunque no entiendas el porqué de tu sufrimiento, Él quiere revelarse a ti de una manera más profunda. Job nos enseña que incluso en medio del dolor podemos confiar en la soberanía y el amor de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Qué preguntas le estás haciendo a Dios en medio de tu dolor? ¿Estás dispuesto a permitir que Él te revele su grandeza, incluso si no entiendes su plan? Job nos muestra que el dolor no es el final, sino una oportunidad para conocer a Dios de una manera más profunda. Así que, si hoy te sientes como Job, no pierdas la esperanza. Dios está contigo, y Él puede usar tu dolor para llevarte a un lugar de mayor intimidad con Él. Tu historia no ha terminado. Al contrario, está a punto de ser transformada por el poder de su presencia. Bloque 6. Quinto tópico bíblico. 5. Jeremías, el profeta del corazón quebrantado. La vida de Jeremías, conocido como el profeta llorón, es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar a alguien con un corazón quebrantado para cumplir su propósito. Jeremías fue llamado por Dios desde joven para ser profeta, pero su mensaje no fue bien recibido. Predicó durante años a un pueblo que lo rechazó, lo ridiculizó e incluso lo persiguió. Su corazón estaba roto al ver cómo su amada nación, Judá, se alejaba de Dios y se encaminaba hacia la destrucción. En uno de los momentos más conmovedores de su vida, Jeremías escribió: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Jeremías 9:1. Su dolor era tan profundo que deseaba poder llorar sin cesar por su pueblo. A pesar de su sufrimiento, Jeremías siguió siendo fiel a su llamado, entregando el mensaje de Dios, incluso cuando nadie lo escuchaba. Lo más sorprendente es que en medio de su quebrantamiento, Jeremías también experimentó la esperanza. Dios le reveló que después del juicio habría restauración. En el libro de Lamentaciones, Jeremías escribe: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Lamentaciones 3:22-23. Aunque su corazón estaba roto, Jeremías encontró consuelo en la fidelidad de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios puede usar nuestro quebrantamiento para llevar un mensaje de esperanza a otros, incluso cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Jeremías nos muestra que, aunque el camino sea difícil y el dolor sea grande, podemos confiar en que Dios es fiel y que su misericordia nunca se acaba. Querido oyente, si hoy te sientes como Jeremías, con un corazón quebrantado por las circunstancias que te rodean, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo, y aunque no entiendas el porqué de tu sufrimiento, Él puede usarte para llevar esperanza a otros. Jeremías nos enseña que, incluso en medio del dolor, podemos encontrar consuelo en la fidelidad de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Qué mensaje de esperanza puedes llevar a otros, incluso en medio de tu propio dolor? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios puede usar tu quebrantamiento para cumplir su propósito? Jeremías nos muestra que el dolor no es el final, sino una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios y ser un instrumento de esperanza. Así que, si hoy te sientes como Jeremías, no pierdas la esperanza. Dios está contigo, y Él
puede usar tu dolor para llevar un mensaje de restauración a otros. Tu historia no ha terminado. Al contrario, está a punto de ser transformada por el poder de su fidelidad. Bloque 7. Sexto tópico bíblico. 6. Pedro. El fracaso que llevó a una restauración poderosa. La historia de Pedro es un ejemplo impactante de cómo Dios puede tomar un corazón quebrantado por el fracaso y transformarlo en un testimonio de su gracia y poder. Pedro era un discípulo apasionado, lleno de entusiasmo y devoción por Jesús. Sin embargo, en uno de los momentos más oscuros de su vida, negó a Jesús 3 veces, justo cuando su maestro más lo necesitaba. Imagina el dolor en el corazón de Pedro cuando, después de negar a Jesús, el Señor se volvió y miró a Pedro. Lucas 22:61. En ese momento, Pedro recordó las palabras de Jesús y, lleno de remordimiento, salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. Su corazón estaba roto, no solo por haber fallado, sino por haber fallado a aquel a quien tanto amaba. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro y lo restauró. En Juan 21, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15-17. Cada pregunta era una oportunidad para que Pedro reafirmara su amor y su compromiso con Jesús. Y así, Pedro fue restaurado, no solo en su relación con Jesús, sino también en su llamado. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios no desecha a aquellos que han fallado, sino que los restaura y los usa poderosamente. Pedro, después de su restauración, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Fue él quien predicó en el día de Pentecostés y llevó a miles a Cristo. Su fracaso no fue el final, sino el comienzo de un ministerio transformado por la gracia de Dios. Querido oyente, si hoy te sientes como Pedro, cargando el peso de un fracaso o un error que te ha dejado el corazón roto, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está listo para restaurarte y usarte de una manera poderosa. Pedro nos enseña que, incluso en medio de nuestro dolor y arrepentimiento, podemos encontrar esperanza en la gracia restauradora de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Qué fracasos o errores te han dejado el corazón quebrantado? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te restaure y te use para su gloria? Pedro nos muestra que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios. Así que si hoy te sientes como Pedro, no pierdas la esperanza. Dios está contigo y Él puede tomar tu dolor y convertirlo en un testimonio de su gracia y amor. Tu historia no ha terminado, al contrario, está a punto de ser transformada por el poder de su restauración. Bloque 8. Séptimo tópico bíblico. 7. La viuda de Sarepta. La desesperación que abrió paso a la provisión divina. La historia de la viuda de Sarepta es un relato conmovedor que nos muestra cómo Dios puede usar situaciones de extrema necesidad y dolor para revelar su provisión y cuidado. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona, vivía en un momento de gran sequía y hambruna. Había perdido a su esposo y estaba al borde de la desesperación, preparando lo que creía sería su última comida para ella y su hijo antes de morir. En medio de su desesperación, el profeta Elías llegó a su vida con una petición que parecía imposible. No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primera Reyes 17:13. Aunque parecía una locura, la viuda obedeció y confió en la palabra de Dios dada a través de Elías. El resultado fue milagroso. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primero Reyes 17:16.
Dios no solo proveyó para la viuda y su hijo, sino que también usó su obediencia para sostener al profeta Elías durante la sequía. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios puede usar nuestra desesperación y nuestro dolor para mostrarnos su provisión milagrosa. La viuda de Sarepta nos muestra que, incluso cuando parece que no hay salida, Dios está listo para intervenir si confiamos en Él y obedecemos su palabra. Querido oyente, si hoy te sientes como la viuda de Sarepta, al borde de la desesperación y sin ver una salida, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él conoce tu necesidad y está listo para proveer de una manera que no puedes imaginar. La viuda de Sarepta nos enseña que, incluso en medio del dolor y la escasez, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Qué áreas de tu vida te están llevando al borde de la desesperación? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios puede proveer incluso cuando no ves cómo? La viuda de Sarepta nos muestra que el dolor y la necesidad no son el final, sino una oportunidad para experimentar la provisión milagrosa de Dios. Así que, si hoy te sientes como la viuda de Sarepta, no pierdas la esperanza. Dios está contigo, y Él puede tomar tu dolor y convertirlo en un testimonio de su provisión y cuidado. Tu historia no ha terminado, al contrario, está a punto de ser transformada por el poder de su fidelidad. Bloque 9. Octavo tópico bíblico. 8. La mujer con flujo de sangre. El dolor que la llevó a tocar el manto de Jesús. La historia de la mujer con flujo de sangre es un testimonio poderoso de cómo el dolor y la desesperación pueden llevarnos a un encuentro transformador con Jesús. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona, había sufrido durante 12 años con una enfermedad que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la aislaba social y religiosamente. Según la ley judía, su condición la hacía impura, lo que significaba que no podía participar en la vida comunitaria ni acercarse al templo. Imagina el peso de su dolor. 12 años de sufrimiento, 12 años de gastar todo lo que tenía en médicos que no podían curarla, y 12 años de sentirse rechazada y sola. Pero un día escuchó que Jesús estaba en su ciudad. Aunque estaba llena de vergüenza y miedo, decidió arriesgarlo todo. Pensó, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. En medio de la multitud, la mujer se acercó sigilosamente y tocó el manto de Jesús. Inmediatamente sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. Jesús, al darse cuenta de que poder había salido de él, se detuvo y la buscó. Cuando la mujer confesó lo que había hecho, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el dolor y la desesperación pueden llevarnos a un encuentro con Jesús que transforma nuestras vidas. La mujer con flujo de sangre nos muestra que incluso cuando nos sentimos rechazados y sin esperanza, podemos acercarnos a Jesús con fe y recibir su sanidad y restauración. Querido oyente, si hoy te sientes como esta mujer, cargando un dolor que parece no tener fin, recuerda que Jesús está cerca. Él conoce tu sufrimiento y está listo para sanarte y restaurarte. La mujer con flujo de sangre nos enseña que, incluso en medio del dolor y la vergüenza, podemos acercarnos a Jesús con fe y recibir su toque sanador. Reflexiona por un momento. ¿Qué dolor o enfermedad estás cargando que te hace sentir rechazado o sin esperanza? ¿Estás dispuesto a acercarte a Jesús con fe, creyendo que Él puede sanarte y restaurarte? La mujer con flujo de sangre nos muestra que el dolor no es
el final, sino una oportunidad para experimentar el poder transformador de Jesús. Así que, si hoy te sientes como esta mujer, no pierdas la esperanza. Jesús está contigo y Él puede tomar tu dolor y convertirlo en un testimonio de su poder y amor. Tu historia no ha terminado, al contrario, está a punto de ser transformada por el toque sanador de Jesús. Bloque 10. Cierre y llamada a la acción. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo poderoso para ti. Hoy hemos recorrido juntos historias bíblicas que nos muestran cómo el dolor, las desilusiones y los corazones rotos no son el final, sino el comienzo de un propósito divino. Desde José, Ruth, David y Job, hasta Pedro, la viuda de Sarepta y la mujer con flujo de sangre, cada una de estas historias nos enseña que Dios está obrando en medio de nuestro dolor, incluso cuando no podemos verlo. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos este video? ¿Te han roto el corazón? Espero que ahora, después de haber visto cómo Dios transformó el dolor de estos personajes bíblicos, puedas ver tu situación con nuevos ojos. Tu dolor no es en vano. Dios lo está usando para prepararte, moldearte y llevarte a un lugar de bendición que ni siquiera puedes imaginar. Pero antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu dolor en un testimonio poderoso? Si tu respuesta es sí, entonces quiero animarte a tomar 3 acciones concretas. Comenta: Dios transforma mi dolor en este video. Al hacerlo, no solo estás declarando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras de esperanza. Da like a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, estás contribuyendo a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas y consuelo en la palabra de Dios. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca y este canal es su refugio espiritual. Tu apoyo es vital. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez conoces a alguien que tiene el corazón roto y necesita escuchar que Dios tiene un propósito para su dolor. Sé un instrumento de bendición para otros. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. No todos lo hacen, pero tú has demostrado que estás buscando respuestas y que estás dispuesto a permitir que Dios obre en tu vida. Eso es algo que debes celebrar, porque muy pronto verás cómo Él transforma tu dolor en algo hermoso. Antes de despedirme, quiero dejarte con esta reflexión. El dolor es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Así como Él restauró a José, bendijo a Ruth, levantó a David, reveló su grandeza a Job, restauró a Pedro, proveyó para la viuda de Sarepta y sanó a la mujer con flujo de sangre, Él también puede hacer algo poderoso en tu vida. Así que no te rindas. Dios está contigo y Él está trabajando en tu favor. Permítele que tome tu corazón roto y lo convierta en un testimonio de su amor y poder. Por último, te invito a quedarte unos minutos más disfrutando de la música de este video y a dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. No cortes esta conexión, déjate envolver por su presencia. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Eres importante y tu historia importa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de la palabra de Dios. Hasta pronto.